El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 10, del versículo 1 al 16. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregó a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús le dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también éste comete adulterio. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y le dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad le digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en los brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este Evangelio, Jesucristo es cuestionado por los fariseos. Oye, Señor, ¿es permitido despedir o no despedir a una mujer? Los hombres, como siempre, queremos buscar excusas, alternativas en la vida y no queremos asumir nuestra responsabilidad. Es fácil que a uno lo perdonen, pero uno no quiere perdonar. Ellos están bien afianzados en la ley de Moisés. Cristo va a presentar el auténtico respeto y la valorización al ser humano y a una vida de compromiso que uno hace en su interior con Dios, consigo mismo y con el otro, lo que se llama una alianza. Hoy, en todas las iglesias existen las distintas reglas. Hay una iglesia que no utilizan la palabra divorcio y utilizan la palabra dispensa matrimonial o nulidad matrimonial, que en resumidas cuentas es lo mismo. Y otras iglesias lo hacen cuando se dieron cuenta que a usted se le acabó el amor. Ya no ama y no puede vivir con la otra persona y vive con grandes pleitos o maltratos e infidelidades y tantas cosas más. Entonces ya no hay amor. Entonces usted se separa porque ya no puede vivir con aquella. Hay dos maneras de la muerte física, biológica, y la muerte espiritual.
Lo físico es cuando usted dejó de vivir y lo entierran. Y la muerte espiritual, cuando ya usted no siente nada por la persona y se resecó. La otra parte del evangelio es la que nos habla de los discípulos inoportunos. Como mucha gente tenemos en la iglesia, que en lugar de ser como un imán, de atraer miembros, son como piedras de tropiezo o como fuego que ahuyenta. Los discípulos estaban corriendo a los niños. ¿Cuántos de nosotros habremos corrido cantidad de personas por la manera en que vivimos o lo que somos? Jesús va a decir, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y aquellos que se hacen como niños. Muchos escandalizamos. No debemos de jugar con la religión. La religión es vida, salvación. Solamente en el Señor se encuentra vida eterna. Como dijo aquel Pedro cuando entendió el mensaje allá en Juan 6. Y Jesús dijo, también ustedes quieren irse, váyanse. Y Pedro dijo, no, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que eres el Señor. Por lo tanto, seamos esa inspiración, ese motor, esa energía o esa fuente de vida, dando a conocer a ese Cristo que es salvación. Amén.